es perfecto y tú lo verás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. ¿Considerabas metrosexual? ¿De dónde? La ceja todavía no. De niño soñó con ser sacerdote o payaso. Cambió llantas para sobrevivir, escribió más de 1000 canciones y conquistó al mundo entero. Amores prohibidos, polémicas y hasta rumores oscuros lo persiguieron, pero nada detuvo a Marco Antonio Solís, el Buki. Pensando si te gustarán. Hoy te traigo los datos más curiosos y sorprendentes de su vida, y te advierto que más de uno te va a dejar con la boca abierta. Resulta que Marco Antonio es el quinto de 7 hijos de doña María Elena Sosa y don Antonio Solís Marroquín. Y ojo aquí, porque no fue casualidad que la música corriera por sus venas. Su papá fue quien le transmitió esa pasión inmensa por los sonidos, los instrumentos y el canto. Desde chiquito, Marco ya respiraba música en su casa como si fuera parte del ambiente, y vaya que ese detalle cambió la historia de la música latina para siempre. Porque a veces hay caprichos también, no Sí, todo el claro. mundo quiere cantar, pero No todo mundo ella- puede. Porque antes de alcanzar la fama, su vida daría un giro inesperado que pocos conocen. Antes de los aplausos y los escenarios, Marco Antonio tenía las manos llenas de grasa. Sí, mis amigos, trabajaba cambiando ruedas de carros para ayudar a su familia. No había lujos, no había micrófonos dorados, había esfuerzo, sudor y ganas de salir adelante. Ese joven que hoy llena estadios, un día se ganaba la vida agachado frente a un neumático. Pero aquel muchacho no solo se quedó en los talleres, muy pronto demostraría que lo suyo era otra cosa, algo mucho más grande. Pocos lo saben, pero Marco Antonio Solís no siempre soñó con ser cantante. De hecho, en su juventud quería tomar un camino completamente distinto, el del sacerdocio. Así es, inspirado por su crianza profundamente religiosa, llegó a soñar con convertirse en sacerdote católico salesiano. La de sacerdocio la tenía un poco más fija, más no sé, con más convencimiento, ¿no? Con más convicción. Ya venía con la música adentro. Él tenía su basílica y allí él producía sonidos. Imagina por un momento que el destino hubiera seguido por ese rumbo. ¿Se imaginan un mundo sin las canciones del Buki? Increíble, ¿verdad? Y primavera. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque todavía tenemos muchos más relatos y curiosidades del mundo del espectáculo. Y si pensaban que lo suyo siempre fue cantar, se equivocan. De niño, Marco Antonio Solís tenía un sueño muy distinto, quería ser payaso. Sí, mis amigos, el futuro, Buki, soñaba con pintar sonrisas y andar con la cara llena de colores en un circo. Desde pequeño ya mostraba esa chispa para entretener, aunque todavía no tenía claro que lo haría con canciones. Pero ojo al dato, de joven se enojaba cuando le decían que se parecía a Cepillín, el famoso payasito de la tele. A Marco no le hacía nada de gracia la comparación, aunque irónicamente, años después, esa anécdota se convirtió en parte de sus recuerdos curiosos de juventud. A los 10 años, mientras otros niños apenas soñaban con canicas y bicicletas, Marco Antonio Solís ya estaba dando sus primeros pasos firmes en la música. Corría 1970 cuando, junto a su primo Joel Solís, formó su primera agrupación, el Dueto Solís. Imaginen esa escena, 2 chamacos con guitarras más grandes que ellos, pero con una ambición que no cabía en el barrio. Ese dueto fue mucho más que un juego infantil, fue la primera semilla de una carrera que después conquistaría al mundo entero. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, ese par de primos estaba escribiendo el primer capítulo de una de las historias más exitosas de la música latina. Debemos de hacerlo, es muy importante, la vida pues va muy deprisa y todos tenemos muchísimas cosas. Un año después, cuando apenas tenía 11 años, Marco Antonio ya estaba pisando escenarios importantes. Junto a su primo Joel, el dueto cambió de nombre y se presentó como Los Hermanitos Solís, nada más y nada menos que en el programa más famoso de la época, Siempre en Domingo. Y aquí viene lo más curioso, aquellos niños no llegaron con trajes elegantes ni con zapatos brillosos, no, señor. Subieron al escenario en huaraches, mostrando sin pena alguna sus orígenes humildes. Esa imagen de 2 chamacos sencillos, con guitarras en mano y sueños gigantes, quedó grabada como una de las presentaciones más entrañables de sus inicios. Y llegó el momento en que aquel niño soñador se convirtió en compositor. En 1973, los Bukis lanzaron su primer álbum titulado Jugando con las Estrellas, ¿y saben qué es lo más impresionante?
que varias de esas canciones fueron escritas por un jovencísimo Marco Antonio Solís. Te necesito. Marco Antonio es el compositor de las canciones de los Bukis. Con apenas 13 años, ya no solo cantaba, también plasmaba en papel los versos y melodías que más tarde lo consagrarían como uno de los mejores compositores de habla hispana. Ese disco fue la primera piedra de un imperio musical que nadie sospechaba en ese entonces. Con el paso del tiempo, Marco Antonio Solís no solo se convirtió en la cara de los Bukis, se volvió su alma entera. No me dejes, no. Era el vocalista principal, el compositor de la mayoría de las canciones, además de tocar la guitarra, los teclados y hasta dirigir la agrupación. Un verdadero artista todoterreno que no necesitaba reflectores para brillar, porque su talento hablaba por sí mismo. Los Bukis no eran solo un grupo, eran la extensión del genio creativo de Marco Antonio, que a cada paso demostraba por qué estaba destinado a convertirse en leyenda. Pero no todo en la vida de Marco Antonio era aplausos y gloria. En los años de los Bukis, había alguien que lo hacía retorcerse por dentro, Rigo Tobar. Sí, mis amigos, el famoso, ídolo de multitudes. Muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Y es que Marco Antonio sentía envidia porque, mientras él seguía construyendo su camino, a Rigo la gente lo reconocía en la calle, lo rodeaban, lo aclamaban como si fuera un rey. Marco, en cambio, aún pasaba desapercibido entre la multitud. Esa comparación le pesaba, y lo empujaba a querer demostrar que también estaba hecho para ser recordado. En medio de los ensayos, los viajes y los sueños de grandeza, Marco Antonio Solís también vivía su propia historia de amor. Tan es así que se casó muy joven con la madre de su primer hijo. Mientras otros apenas descubrían la juventud, él ya asumía la responsabilidad de un matrimonio y de la paternidad. Ese paso marcó un antes y un después en su vida personal, porque aunque la fama todavía no alcanzaba su punto máximo, Marco ya llevaba a cuestas el peso de ser esposo y padre. Fue en Los Ángeles donde el destino le tenía preparada una jugada inesperada. Después de un concierto, a Marco Antonio lo llevaron a conocer a una jovencita llamada Marisela. Y ojo al dato, Marco andaba bien crudote, con la resaca encima, cuando la vio por primera vez. Lo que nadie imaginaba es que de ese encuentro nacería no solo una amistad musical, sino también un romance polémico. Marco Antonio empezó a escribirle canciones que formarían parte del primer disco de Marisela, convirtiéndola en una estrella y, al mismo tiempo, abriendo un capítulo sentimental lleno de intensidad, rumores y controversias. Y entre esas historias del corazón, hay una que marcó profundamente la vida de Marco Antonio Solís, su relación con la cantante Beatriz Adriana. Ella misma contó que cuando lo conoció, Marco no tenía fama, ni dinero, ni siquiera coche. Lo único que traía consigo era una guitarra gastada, sueños enormes y, como dijo Beatriz Adriana, un corazón enorme para triunfar. Esa relación fue un antes y un después, porque mientras la vida le abría el camino en lo personal, también le empezaba a dar las herramientas para brillar en lo profesional. Pero no todo fue color de rosa, lo que vino después con Beatriz Adriana se convirtió en uno de los capítulos más polémicos y comentados en la vida del Buki. Y aquí, amigos, es donde la vida de Marco Antonio Solís se volvió un verdadero triángulo amoroso. Porque prácticamente vivió entre dos amores, por un lado estaba casado con Beatriz Adriana, pero por el otro, su corazón latía fuerte por Marisela. Según la propia Beatriz Adriana, Marco Antonio empezó a andar con Marisela mientras aún estaba casado con ella. Marisela, entonces jovencita, se convirtió en la manzana de la discordia, el punto de quiebre en una historia de amor que ya venía tambaleando. La relación entre Marco Antonio Solís y Marisela siempre estuvo envuelta en un aire de polémica. Y es que la llamada Dama de Hierro confesó que fue novia del Buki durante 6 años. Marco y yo. Y después se separan. Sí, nos separamos. Y cuando se encuentran, ya estaba él con Beatriz Adriana. El problema es que ese romance empezó en 1980, cuando se conocieron, y se extendió justo en los años en que Marco Antonio ya estaba casado con Beatriz Adriana. Recordemos, el Buki se casó en 1983 y se divorció en 1988, lo que significa que durante buena parte de ese matrimonio, Marisela fue su pareja en paralelo. Lo que parecía solo un romance artístico se transformó en un escándalo sentimental que dividió opiniones, rompió corazones y dejó huellas que aún hoy se recuerdan como una de las polémicas más intensas en la vida del Buki.
En 1988, Marco Antonio Solís tomó una de las decisiones más fuertes de su vida, se divorció de Beatriz Adriana. Hasta ahí podría parecer un simple final de matrimonio, pero la verdadera bomba estaba por explotar. Resulta que al momento de la separación, Beatriz Adriana ya estaba embarazada de Marco Antonio. Su hija nació en 1989, lo que significa que el Buki se divorció mientras ella todavía llevaba en su vientre a la hija de ambos. Un detalle que deja claro que el amor, la fama y las pasiones del Buki no iban de la mano con la tranquilidad. Era la tormenta perfecta de romance, ruptura y controversia, que alimentó aún más el mito de su vida personal. Tras la tormenta con Beatriz Adriana, los reflectores apuntaron nuevamente hacia Marco Antonio Solís y la joven cantante Marisela, conocida como la Dama de Hierro. No le quitaste nada a nadie. No. Digo, pa. Bueno, no le quité nada a nadie, no se lo quité, pero... Los rumores de una reconciliación entre ambos corrieron como pólvora, y no faltaron quienes aseguraban que el Buki había vuelto a sus brazos después del divorcio. Con los años, la propia Marisela habló de aquella relación y aclaró que, aunque hubo una conexión fuerte en su juventud, nunca se llegó a concretar un matrimonio. Las diferencias de edad y de estilo de vida eran un abismo que los separaba, aunque la pasión y la química estuvieron ahí desde el inicio. Aquel romance se convirtió en parte de la leyenda, porque más allá de lo que realmente pasó, lo cierto es que dejó canciones cargadas de sentimiento y un capítulo que aún divide opiniones entre sus seguidores. Con el tiempo, Marisela decidió hablar más claro sobre lo que había pasado con Marco Antonio Solís. Y sus palabras dejaron a más de uno con la boca abierta. Se casaron, se divorciaron y él y yo regresamos. Yo creo que esa es la cosa que dicen que se lo quité, pero... La Dama de Hierro confesó que nunca llegó a casarse con el Buki porque, según ella, él quería controlar la relación. Pero Marisela, con su carácter fuerte y decidido, no estaba dispuesta a dejarse de nadie. Esa fue la verdadera razón por la que aquel amor de juventud no dio el paso definitivo al altar. Después de tantas tormentas amorosas, Marco Antonio encontró la calma en una mujer que parecía ser su refugio, Cristi Solís. Se trataba de una modelo que apareció en uno de sus videoclips y que terminó convirtiéndose en mucho más que la protagonista de una canción. Con ella, Marco Antonio contrajo matrimonio por tercera vez, dejando atrás los capítulos turbulentos con Beatriz Adriana y con Marisela. De verdad que me llena de orgullo ver cómo él ha trascendido, cómo él ha llevado el nombre de México. Pero ojo, este nuevo comienzo no estuvo libre de polémica. Con Cristi en su vida llegó también el famoso veto a Marisela, quien ya no podía volver a cantar con el Buki, cerrando de golpe la posibilidad de que esa dupla volviera a brillar en los escenarios. Ese matrimonio marcó el inicio de la etapa más estable del artista, pero también selló con broche de oro uno de los triángulos más comentados de la música latina. Con la llegada de Cristi a la vida de Marco Antonio, no solo cambió su corazón, también empezó a cambiar la dinámica dentro de los Bukis. Los compañeros de la agrupación notaron que ya nada era igual, Cristi marcaba distancia y poco a poco fue separando al Buki del resto de la banda. Mientras antes viajaban juntos, compartían hoteles y hasta las desveladas eran en grupo, de repente Marco empezó a viajar aparte, hospedarse en lugares distintos y a tener cada vez menos convivencia con sus amigos de toda la vida. Esa barrera invisible fue mermando la amistad que habían forjado desde chamacos, creando una brecha que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Y así, con las tensiones ya a flor de piel, llegó el año de 1996. Fue entonces cuando se tomó una de las decisiones más polémicas en la historia de la música mexicana, los Bukis se disolvieron. La razón principal fue Marco Antonio Solís, quien decidió emprender una carrera como solista. Quería explorar nuevos sonidos y caminos musicales, pero había algo más detrás. La disquera Fanabasa Records apostaba todo a su figura, incluso planeaban lanzarlo bajo el nombre de Marco Antonio Solís y los Bukis. Por el apoyo, ¿no?, que nos dieron durante 20 años, hoy se termina el ciclo de los Bukis aquí en este lugar. Esa jugada no cayó nada bien en el resto de los integrantes, que se sintieron desplazados y traicionados. La hermandad que habían construido desde niños terminó hecha pedazos, y con ella se apagó la llama de una de las agrupaciones más queridas de la música latina. El amor del público por los Bukis siempre fue inmenso, pero quedó demostrado en 1996, cuando realizaron su gira de despedida. El punto culminante llegó con un concierto histórico en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde lograron un lleno total con más de 100,000 asistentes. Ese evento no solo fue un concierto, fue un hito en la música latina.
Una noche en la que miles de voces cantaron al unísono, despidiendo a la agrupación que marcó una era y que dejó un legado imborrable en la memoria de varias generaciones. ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar. El poder de convocatoria de los Bukis dejó claro que no eran un grupo más, eran un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Aquel concierto en el Azteca fue la prueba definitiva de que la música del Buki y sus compañeros ya pertenecía al corazón del pueblo. Lo sorprendente es que Marco Antonio no perdió ni un segundo tras la ruptura de los Bukis. Apenas 3 meses después de la disolución, en 1996, arrancó con toda la determinación su carrera como solista. El 24 de julio de ese mismo año lanzó su primer disco, En pleno vuelo, y el título no pudo ser más profético. El álbum vendió 500.000 de copias en menos de una semana, un éxito rotundo que dejó claro que el Buki no solo podía brillar con una banda, sino que tenía el poder para conquistar al público por su cuenta. Ese arranque marcó el inicio de una nueva etapa, en la que Marco Antonio dejaría atrás la sombra de los Bukis para convertirse en una de las voces más representativas de la música latina a nivel mundial. Si algo distingue a Marco Antonio Solís, más allá de su voz inconfundible, es su pluma. A lo largo de su carrera ha compuesto más de 1000 canciones, una cifra impresionante que lo coloca entre los más grandes compositores de habla hispana. Y lo más sorprendente es que muchas de esas piezas no solo las cantó él, sino que fueron interpretadas por artistas de la talla de José José, Rocío Dúrcal, Marisela y Ana Bárbara, entre muchos otros. Cada letra, cada melodía, parecía salir del corazón directo al alma de quien la escuchaba. Así, Marco Antonio no solo se convirtió en un ídolo en los escenarios, sino también en el arquitecto de éxitos para otros grandes de la música. Entre las más de 1000 canciones que ha escrito Marco Antonio Solís, hay una que se volvió eterna, Si no te hubiera sido. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La compuso en 1984, dedicada nada más y nada menos que a Marisela, y fue incluida en el álbum Sin él. Aunque en aquel entonces tuvo su impacto, el verdadero giro llegó años después. En el año 2000, la canción resurgió con fuerza tras la trágica muerte de Leonardo Martínez, hijastro de Marco Antonio. La letra, que parecía un lamento romántico, se convirtió en un himno de dolor y despedida, ganando una popularidad que la colocó entre las más icónicas de su carrera. No todo en la vida del Buki han sido aplausos ni éxitos. En medio de su trayectoria también han surgido acusaciones que pusieron en entredicho su imagen pública. Una de las más comentadas fue la confesión de Jacqueline González, quien aseguró que Marco Antonio Solís la acosó. Aunque el cantante nunca respondió directamente a esta acusación, la declaración levantó olas de controversia en los medios y entre sus seguidores. Para algunos, fue un golpe inesperado contra la figura intachable del ídolo, para otros, un rumor más en medio de una vida siempre rodeada de polémicas. Lo cierto es que ese episodio quedó marcado como parte de las sombras que también acompañan la brillante carrera del Buki. Aunque Marco Antonio Solís es una figura que brilla en los escenarios, su único hijo varón tomó un rumbo completamente distinto. Se trata de Marco Antonio Solís Jr., un joven que decidió mantenerse lejos de la fama y de la música. En lugar de seguir los pasos de su padre, optó por una carrera en la organización de eventos y fiestas, con la pasión de convertirse en representante de artistas, convencido de que su talento está en los bastidores, detrás del escenario. Lo más admirable es que, a pesar de vivir con una discapacidad, ha sabido forjar su propio camino. Hoy reside en Cancún, junto a su madre y su hermana. Y aquí aparece la parte más misteriosa, la identidad de su madre nunca ha sido revelada públicamente, algo que ha despertado enorme curiosidad en los medios y entre los seguidores del Buki. Si hay algo que distingue a Marco Antonio Solís, además de su voz y sus canciones, es su inconfundible barba. Y es que el Buki la ha llevado por décadas, convirtiéndola en parte esencial de su estilo. Según él mismo contó, un día decidió dejarse crecer el vello de la cara, y desde entonces nunca más quiso quitárselo. Esa simple decisión se transformó en su sello personal, al punto que sería imposible imaginar al Buki sin su barba. Pero no todo en la vida de Marco Antonio Solís ha sido éxito y romanticismo. Durante años circularon rumores oscuros que llegaron a empañar su reputación. Se decía, nada más y nada menos, que el Buki había quitado la vida a una de sus esposas. Algunos incluso relacionaban canciones como Tu cárcel y Si no te hubiera sido con ese supuesto crimen, como si fueran confesiones disfrazadas en melodía.
El mito creció tanto que más de uno lo señaló injustamente como un femicida. Cansado de esas especulaciones, Marco Antonio tuvo que salir a desmentir categóricamente esas versiones, aclarando que todo era una mentira que había corrido como pólvora. pero un cariño sincero jamás. Con esas palabras puso fin a un rumor que, por años, persiguió su imagen y su carrera. Después de tantos amores, polémicas y rumores, lo que nadie puede negar es el legado artístico de Marco Antonio Solís. Su talento ha sido reconocido en todo el mundo, y los premios hablan por sí solos. El Buki ha ganado 5 Latin Grammy Awards de un total de 9 nominaciones, incluyendo uno de los galardones más importantes, el reconocimiento a su trayectoria. Además, recibió 2 premios Lo Nuestro y fue inducido al Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard, un honor reservado solo para los más grandes de la historia. Con esos reconocimientos, Marco Antonio dejó claro que no solo conquistó al público, también a la crítica, convirtiéndose en un ídolo que trascendió fronteras y generaciones. Y como si todo lo que había logrado no fuera suficiente, en 2010 Marco Antonio Solís alcanzó uno de los reconocimientos más grandes que un artista puede soñar, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 5 de agosto. Te hago tanto mal. Pero ahí no termina la historia, porque además recibió otra estrella junto a los demás integrantes de los Bukis, convirtiéndose en el único artista hispano con 2 estrellas en Hollywood. Un logro extraordinario que trasciende fronteras, generaciones y géneros musicales. Ese doble reconocimiento no solo celebra su trayectoria, también confirma el impacto perdurable de su música en millones de corazones alrededor del mundo. Un mexicano que pasó de cambiar llantas y soñar con ser payaso, a dejar su nombre grabado para siempre en la capital del entretenimiento mundial. O payaso, que me gustaba mucho. Ah, mira. Pero payaso de la de pintura. Y por si fuera poco, en 2022 Marco Antonio Solís fue honrado con uno de los títulos más importantes que puede recibir un artista latino, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año. Un reconocimiento a su talento, a su legado y a todo lo que ha aportado a la música en español. Pero el Buki no solo ha brillado en los escenarios y en los discos, también llegó a la gran pantalla. En 2017 prestó su voz al personaje de Ernesto de la Cruz en la versión en español de la película de Disney Pixar, Coco. Una producción que se convirtió en un clásico instantáneo y que reforzó el vínculo de su voz con las nuevas generaciones. Ernesto de la Cruz, un personaje, sí, la verdad muy contento con esta experiencia. Con premios, con estrellas en Hollywood, con canciones eternas y hasta con un lugar en el cine animado, Marco Antonio Solís ha demostrado que su historia trasciende décadas y fronteras. Marco Antonio Solís no solo ha brillado en solitario, a lo largo de su carrera también ha compartido escenario con grandes figuras de la música como Olga Tañón, Enrique Iglesias, Chayanne, Marc Anthony y Anaís. Cada colaboración fue un encuentro de estrellas que confirmaba su vigencia y su capacidad de adaptarse a nuevos sonidos sin perder su esencia. Además, mostró una faceta distinta cuando fue coach vocal en la 3ª temporada de La Voz México. Ahí, el Buki dejó ver su lado mentor, guiando a nuevas generaciones con la misma pasión con la que él empezó en su infancia. Pero no todo fue aplausos. En 2023, la polémica volvió a tocar su puerta cuando Beatriz Adriana, su exesposa, lo acusó en redes sociales de haberla despojado de su patrimonio tras el divorcio de 1987. Según ella, propiedades como un estudio de grabación y 3 casas quedaron a nombre de Cristi Solís, la actual esposa del cantante. Beatriz declaró que no actuó legalmente en aquel momento por miedo al poder de la familia Solís y para proteger a su hija, aunque asegura que las pruebas existen en el expediente de divorcio. Hasta hoy, ni Marco Antonio ni Cristi han respondido a estas acusaciones. Todos los dos, y por mi paz mental, no opino nada. Ya pregúntenle a ellos. Y como si no fuera suficiente con la música, los premios y las polémicas, Marco Antonio Solís también ha mostrado su faceta de empresario. En los últimos años, el Buki invirtió en la hotelería, creando espacios de lujo que llevan su sello personal. Uno de los más conocidos es el Hotel Mansión Solís, ubicado en Morelia, Michoacán, su tierra natal. Este hotel no es un negocio cualquiera, es un reflejo de su estilo, con detalles artísticos, diseño elegante y un concepto que mezcla música y hospitalidad. Allí, cada rincón respira la esencia del Buki, como si fuera un homenaje viviente a su trayectoria. De esta manera, Marco Antonio no solo conquistó los escenarios, también extendió su legado al turismo y a la industria hotelera, demostrando que su visión va más allá de los micrófonos. Pero muy contento, sí, yo agradezco siempre a Dios porque
Si hay un tema que Marco Antonio Solís evita tocar en entrevistas, es su relación con Marisela. Durante años, ha hablado muy poco de ella, casi como si prefiriera borrar ese capítulo de su vida. Y según se comenta en los pasillos del espectáculo, la razón es sencilla. Dicen que el Buki le tiene miedo a su esposa Cristi Solís, y por eso evita a toda costa mencionar a la Dama de Hierro. La sola idea de que ese nombre vuelva a sonar en su entorno parece incomodarlo, como si se tratara de un fantasma del pasado que todavía lo persigue. El Buki, Marco Antonio Solís, nació el 29 de diciembre de 1959, por lo que tiene 65 años al día de hoy. En más de una ocasión, Marco Antonio Solís confesó que le tenía miedo a Juan Gabriel. Y no porque hubiera algún pleito personal, sino por la enorme sombra artística que representaba el Divo de Juárez. Todo sucedió cuando Marco Antonio escribió un álbum para Rocío Dúrcal, nada más y nada menos después de que ella venía de grabar exclusivamente con Juan Gabriel. El Buki admitió que tenía miedo de quedar en ridículo, de no estar a la altura de esas canciones que habían marcado a toda una generación. Ese temor refleja hasta qué punto Marco Antonio respetaba a Juan Gabriel, un artista al que veía como un referente casi intocable. Y aún así, se atrevió a dar el paso, demostrando que también podía escribirle a una grande como Rocío Dúrcal y mantener el nivel. Con más de 1000 canciones escritas y una lista interminable de intérpretes que han dado vida a sus composiciones, Marco Antonio Solís siempre soñó con algo más grande, que artistas como Luis Miguel o incluso Julio Iglesias grabaran alguna de sus obras. Para él, eso sería la confirmación definitiva de que su música podía llegar a los cantantes más icónicos y exigentes del mundo latino. Ya habíamos terminado. Sin embargo, hasta el día de hoy, ese deseo no se ha cumplido. Ni Luis Miguel ni Julio Iglesias han grabado un tema suyo, dejando ese anhelo en pausa dentro de la historia del Buki. Más allá de los escenarios y las polémicas, Marco Antonio Solís también es padre. Tiene 3 hijas y un hijo, cada uno con un camino distinto en la vida. Su hija mayor, Beatriz Adriana Solís, fruto de su relación con la cantante Beatriz Adriana, tiene poco más de 33 años y también ha probado suerte en la música, llevando con orgullo el legado de su apellido. Con Cristi Solís, su actual esposa, tuvo a Alison, nacida el 2 de diciembre de 1998 y hoy con 26 años, y a Marla, la más joven, de alrededor de 21 años, ambas muy activas en redes sociales y en el mundo artístico y de la moda. Las canciones de Marco Antonio Solís no solo han brillado en su voz, también han encontrado eco en grandes intérpretes femeninas que las convirtieron en himnos. Rocío Dúrcal, por ejemplo, inmortalizó, Como tu mujer, un tema que todavía hoy se canta con el alma rota. Marisela, su eterna musa, dio vida a composiciones que parecían escritas con dedicatoria, convirtiéndolas en parte inseparable de su historia. Más tarde, artistas como Olga Tañón con Basta Ya y Ana Bárbara también pusieron su sello a letras que nacieron de la pluma del Buki. Cada una de estas mujeres llevó sus canciones a otro nivel, confirmando que la obra de Marco Antonio trasciende generaciones y géneros, y que su música tiene la magia de adaptarse a distintas voces sin perder su esencia. Mi eterno amor secreto. Aunque Marco Antonio Solís ha estado rodeado de rumores sobre la política, él siempre ha sido claro, no quiere saber nada de ese mundo. En más de una ocasión, incluso cuando su nombre sonó como posible candidato en Michoacán, el propio Buki respondió tajante, zapatero a tu zapato y cancionero a tu guitarra. Sin embargo, eso no lo ha mantenido del todo alejado. Ha usado su voz para apoyar causas sociales, como cuando defendió a los migrantes en Estados Unidos, diciendo que merecen una oportunidad y una vida digna. También ha hecho comentarios irónicos sobre figuras como AMLO, generando revuelo en redes y demostrando que, aunque evita el terreno político, sabe cómo dejar su huella en la conversación pública. Y así, amigos, llegamos al final de este recorrido por la vida de Marco Antonio Solís, un hombre que pasó de cambiar llantas en la calle a llenar estadios en todo el mundo. Entre amores prohibidos, canciones que se volvieron himnos, polémicas que nunca faltaron y reconocimientos internacionales, el Buki nos ha demostrado que la verdadera grandeza nace de la humildad, del talento y de la pasión. Era todo tuyo, pero qué mala. Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó este video, suscríbanse, activen la campanita y déjenme un like para que sigamos descubriendo juntos las historias más sorprendentes del espectáculo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de todos estos secretos del Buki fue el que más te sorprendió?
Los leo y nos vemos en el próximo video.